¿Un CPU de la gama alta antiguo puede aún ser relevante a día de hoy? Una duda que mucha gente hoy en día se puede hacer en este 2025. Santiago, ¿tú eres idiota o te parió un Teletubby? No veo razón para esta afirmación. Fíjate que hoy vamos a ponerle el ojo a este CPU de 8 núcleos y 16 hilos de AMD. Después de que veamos este CPU, puede que tengamos parte de la respuesta, así que acompáñame. Julio de 2019, AMD lanzaba al mercado el que era su caballo de batalla más importante hasta la fecha, el Ryzen 7 3700X, procesador que estaba diseñado en el proceso de fabricación de 7 nanómetros por la empresa TSMC, 3,8 millones de transistores que tenía la arquitectura Matiz, o mejor conocida como Zen 2, recordada y más ampliamente vista en el PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, con un precio inicial de $329, en su momento el cual venía a competir de manera directa con el i7 9700K y en algunas pruebas sintéticas lo superaba, consumiendo menos y además teniendo un precio más económico, sumado a algo que en sus especificaciones ves en pantalla. Vamos a verlas más detalladamente. Directo y al grano, tenemos un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, frecuencia base que va desde 3,6 GHz a un boost de 4,4 GHz, que además tenía un multiplicador desbloqueado, o mejor dicho, se podía hacer overclock. Sí, como si estas cosas pasaran. Hermano, no lo digo yo, lee aquí porque es la misma AMD quien nos lo confirma. Tenemos una caché L3 de 32 MB, además de 20 líneas de PCI Express 4.0, 16 para la GPU y 4 para el NVMe M.2. Soporta memorias RAM DDR4 a 3200 megatransfers en dual channel y al final lo mejor de todo, consumía apenas 65 vatios, lo que era muchísimo menos al i7 y además tenía el nuevo estándar PCI Express 4.0. Vayamos al mercado. Aquí vamos a revisar lo mismo de siempre: Amazon, eBay, Mercado Libre en Venezuela y también AliExpress. Por eso no te sorprendas, ya que este procesador no hay stock en Amazon. De una buena búsqueda que realicé encontré solo este a $143, precio que habría que pensarlo muy bien para un procesador salido hace ya 6 años. Sin mucho más que revisar, pasamos a eBay, donde si nos ponemos a revisar minuciosamente está rondando entre los $75 y $120, pero de los que te voy a resaltar, estos dos son los que te voy a mostrar. $80 este que ves en pantalla, al que debería sumar el envío de $4,25, o mejor dicho, $5 para los panos. Luego tenemos otro como este de aquí, a $85, pero este con envío gratis. Por ello la decisión es tuya. Si fueras tú, ¿cuál comprarías? Fíjate en una cosa, si me meto en Mercado Libre de mi país, o sea aquí en Venezuela, casi siempre lo hago por pero es que hay una sorpresa medio rara, puesto que lo veremos a $140. Es cierto que es usado y todo, pero encaja un vendedor al que debería investigar bien y, como repito, es medio raro analizar ese precio en la actualidad dado el mercado de mi país. Y cerramos con la tienda que muchos le tienen miedo y me han dicho en los lives, AliExpress, precio de $205. Tengo miedo. Hasta yo mismo revisando esto, pero la situación es que probablemente sea una cazabobos, aunque su vendedor es de muy buena reputación. De todas maneras, debemos ver el siguiente punto. Ahora sí viene lo chido. Sí, vale, todo con calma. Y para no cambiar mucho en este punto, vamos a Amazon. Tenemos un PC establecido con 32 GB de RAM DDR4, gabinete económico pero recomendable, una fuente de poder de 650 watts como la Segotep, M2 de 1 TB, Kingston NV3, placa madre B550 de GB económica. Y lo que sí cambiamos es la gráfica, dado que la RX 6600 está prácticamente agotada. ¿Nani? No te mates tanto, pero el punto es que elegí en este caso la RX 9060 XT de 8 GB. Todo eso con el fin de tener la base desde Amazon. Precio de 776 redondeado y que nos va a poner a pensar sobre si hay un buen armado o es mejor ya hacer un lado este CPU. Leeré todo lo que me digas en comentarios. Es momento de poner a cuestas y ver su rendimiento. Siento que aquí vamos a hacer las cosas muy difícil. Regularmente, si sigues mi contenido y este tipo de videos sobre CPUs, trato de hacer el primer plano con el PC que les digo en el punto anterior. Pero dado que esta combinación es muy poco lo que hay, habrá que recurrir a mostrarles el rendimiento en conjunto a la RX 6600, la famosa gráfica económica, y luego en conjunto a la RTX 3060, RTX 4060 y una 4070, gracias a nuestros amigos de Hardware Test.
Cuando se trata de la RX 6600, siempre tengamos en cuenta que el Ryzen 7 3700X sea capaz de alimentarla y no generar algún cuello de botella. Lo cual, por ejemplo, en GTA V en el comienzo del juego es una experiencia de 150 FPS para arriba, siendo muy solvente. Así que, si hay dudas, vamos con algo exigente. Pero antes, una pregunta. ¿Consideras a GTA V un juego de bajos recursos? Leeré tu opinión en comentarios. Vamos con Guerra Mundial Z. Todo en ultra. Es una experiencia súper solvente de 150 FPS en un juego muy frenético. Eso sí, está muy bien optimizado. Ghost of Tsushima. En el comienzo del juego, todo en alto, sin FSR. Es una medida que ronda los 60 FPS muy fácilmente y debo decir que me encantó este juego porque lo completé, pero no he logrado llegar hasta el 100%. Red Dead Redemption 2, todo en high, o sea en alto. En el comienzo del juego veremos algo más de 70 FPS. Eso sí, me han dicho que esta parte suele ser exigente, así que tomando en cuenta eso y que supera siempre los 70 FPS, lo veo como una combinación buena. Pero déjame saber si tú lo has jugado, ¿es exigente este pedazo o hay algunos momentos más complicados? Así que bueno, en resumen, los juegos te darán en su mayoría 60 FPS en altos, pero ¿qué hay del CPU? En ese punto ya, y así como te mostraba, el uso es prácticamente importante, pero de los juegos que te mostré, no lo llevamos al límite. Por eso, vamos a ver con gráficas de Nvidia. Perfecto, déjame decirte que prometo ir poco a poco. Son 3 opciones y quiero enfocarme en una primero y luego en las siguientes. Empezamos en Valheim para no volvernos locos. 1080p, veamos a las 60. Y si bien hay diferencias, lo que quiero es que prestes atención al uso del CPU. Por lo tanto, la 4060 obliga más al 3700X a usar más de sí mismo para ese mínimo extra de FPS. En 1440p, veamos a la 4070. Bueno, por eso te digo que quiero ir poco a poco, ya que esta gráfica es para ir a esa resolución. Y si armas algo así, de nada vale verla en 1080p. Papi, ¿qué te sorprende? Es algo casi que lógico, pero veamos la pantalla. 140 FPS de media, un uso por allí similar a lo que vimos en 1080p con la 4060 y alimenta sin problemas a esta tarjeta gráfica. Vamos a Apex Legends, nos fijamos nuevamente en 1080p con la 60. Si bien habrá diferencias de FPS, la diferencia en el uso es clave para ello. Eso sí, al ser un título competitivo, lo necesario es ello, bastantes FPS. Si vamos a 1440p con la 4070, veremos 221 FPS, pero ten en cuenta el uso del 3700X. La clave del análisis pasa por allí. Ahora, Red Dead Redemption 2, primero en 1080p, todo en ultra, y aquí es donde estaremos viendo una diferencia un poco más interesante para este 3700X. La 4060 lo lleva muchas veces por encima del 45% y la 3060 sobre los 35%. Eso sí, esos 12 FPS de diferencia también son importantes para destacar. Pero es que vamos a ver una 4070 en 1440p. Aquí empezamos a ver cómo ha subido la exigencia, y si bien hay una buena medida de FPS, debes tener eso en cuenta, porque aún a pesar de todo se puede tener una 4070 con este procesador. Perfecto, creo que llegó la hora de responder a la famosa pregunta, y vamos a darles la respuesta corta. ¿Vale la pena un Ryzen 7 3700X? No. Pero calma, déjame darte las razones, así que paciencia. Primero, si pretendes armar desde cero, sería mejor que hagas como les dije en el video de la PC por $400. Les dejo ese enlace en la descripción de este mismo video. Si hablamos de un setup día 1, te va a sorprender, pero es que el Ryzen 5 5600X o su similar 5600 podrían ser mejores opciones para ti. Y claro, estarás viendo en pantalla cómo es la diferencia entre un CPU más actual de 6 núcleos y 12 hilos frente a los 8 núcleos y 16 hilos del 3700X. Si bien mirando el uso del CPU, que también es elevado porque usan la RTX 4090 para la comparación, es lógico que el Ryzen 5 tenga mayor uso. Pero si hablamos de un precio y un setup, hablamos de un PC que podría ser de unos $770. ¿Más económico? Sí, pero claro, el tema pasa porque ponemos aquí el 5600, dado que su versión X está muy cara. Pero lo que te podría salir muy similar sería con un Ryzen 7 5700X sobre los $773, a donde yo te invito a reflexionar sobre el valor real del Ryzen 7 3700X. En sí su rendimiento no es malo, pero el tema del avance tecnológico es fundamental y se va a quedar atrás frente a un 5600X en gaming.
Ok, pero hagamos ahora el ejemplo de si lo tienes, ¿qué debo hacer? Bueno, lo más recomendable, dado que ya viste esta comparación con el 5600X, sería tomar a partir de allí los X3D, o sea, 5600X3D, 5700X3D y el 5800X3D como opciones válidas para actualizar el CPU si lo requieres, o si no, ya puedes pensar en el 5700X, que como lo dije, está a $140 hoy nuevo, pero de segunda mano lo he llegado a ver sobre los $90, así que si tienes un PC con este CPU no te vuelvas loco, pero claro, aún así yo me iría a un procesador que por lo menos mantenga la configuración de 8 núcleos y 16 hilos. Esto ha sido todo por aquí, y si aún tienes dudas sobre qué procesador elegir a día de hoy, tengo este video que necesitas ver ahora mismo.